Arte France y Tournez-vous s'il vous plaît presentan Arqueo. Mi nombre es Peter Eco, soy arqueólogo y los llevaré a lugares muy importantes en todo el mundo. Conoceremos otros arqueólogos y aprenderemos sobre sus investigaciones y sus más recientes descubrimientos. Vamos a embarcarnos en un viaje maravilloso a través del tiempo y la historia. Nuestro viaje de hoy es muy especial para mí, porque les estaré hablando sobre mis propias investigaciones arqueológicas aquí en Perú. Tengo 20 años investigando Pachacamac. Durante el período Inca, este santuario sagrado era tan importante como lo es hoy Lourdes en el sur de Francia para los católicos. Pachacamac, la Lourdes de la época precolombina. Veremos hallazgos muy importantes. Hago excavaciones en Pachacamac 2 veces al año. Y me tomaría mucho tiempo estudiar todo el lugar que se extiende por el desierto en casi 6 kilómetros cuadrados. Gracias a registros de los conquistadores, sabemos que Pachacamac recibía peregrinajes durante el período Inca en los siglos XV y XVI. Pero, ¿peregrinajes para quién y por qué? Esas preguntas me trajeron aquí a investigar. ...166... Unas 50 personas trabajan aquí conmigo 8 horas al día, a veces en condiciones difíciles. Pero con frecuencia somos recompensados. Ah, el rincón de los felices. A ver, ¿cómo es? Ahí está. Sí, aquí está. ¿Tú tienes algo que se... Dale, mira. Intentamos con eso. A ver. Póngalo. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Ahí está. Hay algo, sí. Por cierto. ¿Hasta dónde? ¿Más o menos este? Así, más o menos. Wow. No, eso no es casualidad nada. Tenemos buena promesa, parece, ¿no? Acabamos de ubicar una tumba. Es probable que contenga una momia. Un descubrimiento en proceso en Pachacamac donde tenemos esta increíble oportunidad. Casi puedes tocar el pasado con tus dedos. Las condiciones de conservación son excepcionales aquí. Estamos en el desierto, es muy caliente. Se puede ver todo el polvo. Estas condiciones nos han permitido hacer descubrimientos fabulosos. Descubrir una momia siempre es un momento emotivo. Yo mismo he desenterrado más de 300. Se estima que hay al menos 80,000 en este lugar sagrado. Esta concentración asombrosa de tumbas confirma que este lugar atraía a una gran población. Según los registros de los conquistadores, este era uno de los lugares más importantes de peregrinación de los incas. Estaba dedicado al dios Pachacamac, por quien nombraron el lugar. Por cientos de años, este lugar fue muy importante desde el punto de vista religioso. Durante el período Inca llegaba una gran cantidad de peregrinos. En quechua, Pachacamac significa aquel que da vida al mundo y al universo. Se puede traducir también como el creador del mundo. Pero no solo era el creador del mundo, sino que también era el amo de los terremotos, el dios de la muerte, de las enfermedades y de la fertilidad. Había en él una serie de atributos para que se le rindiera culto durante el período Inca. Si la existencia de este peregrinaje fue registrado por los textos de los conquistadores, al buscar los edificios monumentales como el Templo del Sol, múltiples templos secundarios o las pirámides con rampas, hay 16 en el lugar. Mis predecesores y yo hemos descubierto que, en realidad, Pachacamac era un destino de los peregrinos mucho antes del reinado de los incas. Museo Pachacamac. Los objetos descubiertos en el lugar están aquí, en el Museo Pachacamac. Sabemos que estas cerámicas fueron características de la civilización Lima.
Ellos fueron quienes, en el siglo V, fundaron la ciudad sagrada de Pachacamac. Los Wari los reemplazaron. Encontré este recipiente típico Wari en la excavación. Luego llegaron los Ixma, quienes enterraban a sus muertos con estas cabezas falsas. Y finalmente, los famosos incas del siglo XV. Gracias a estos restos y a varias técnicas de datación, podemos decir que Pachacamac alcanzó su apogeo durante el período Inca. Y hoy podemos mostrar una restauración hipotética del lugar. Pachacamac se dividió en 3 recintos encerrados. El más externo es lo que podemos llamar los suburbios. El segundo consistía de pirámides con rampas heredadas de los Ixma. Y por último, el recinto sagrado, donde se ubican los templos principales. Y en el punto más alto, el más imponente, el Templo del Sol, construido por los incas. Es aquí donde excavamos y donde encontramos la mayoría de las tumbas. Contienen información vital sobre los peregrinos incas. Oigan, la encontramos allí. Aquí está, en el suelo. Es un milagro. Todos los muertos encontrados están momificados, según la tradición funeraria andina. No parece tener sentido ahora, pero créanme, sí lo tiene. Este hueso que ven aquí es la rodilla, al final del fémur, y aquí detrás está el húmero. El cuerpo está en una posición flexionada, donde el brazo está doblado así y las rodillas están unidas así. Entonces puede ser así o así, y en ocasiones de esta forma. Por ahora estoy apostando a esta posición. La cabeza se desplomó y todo el cuerpo está de esta manera, básicamente. Por eso tiene esta forma un poco extraña. Basado en el tamaño de los huesos, en especial los de la muñeca, como el que encontré, es muy pequeño. Se llama hueso semilunar. Lo encontré aquí abajo del lado derecho de la tumba y por su tamaño deduzco que era de una mujer o de un hombre muy pequeño. Lo sabremos pronto. Una vez despejado, vemos que encontramos esqueletos completos y con frecuencia bien conservados. Lawrence Owens podrá determinar su sexo, pero también puede encontrar más información esencial para la investigación. Lawrence es uno de los mejores antropólogos europeos especializados en los Andes. Cada noche, ¡Vamos! al volver de Lurín, a nuestra casa de excavación a pocos kilómetros del lugar, estudia los esqueletos de las momias. Este es el trabajo que me permitió entender por qué los peregrinos venían a Pachacamac. Los huesos son como libros. Los leemos como si fueran libros. La mayoría de las personas tuvieron una vida difícil. Por eso, por ejemplo, estas vértebras y la columna están dañadas y en ocasiones fusionadas. Y esto es evidencia de que tenían un trabajo duro, y eso es lo que esperas encontrar. Sin embargo, también hay muchas otras enfermedades. Estos son los fémures, los huesos del muslo. El que tengo en mi mano izquierda es casi de un tamaño razonable para un peruano, que es aproximadamente de 1,40 m de alto y no muy robusto en particular. Pero el que tengo en mi mano derecha es en extremo delgado y con una forma anormal. Y pueden ver esta deformidad. No hay certeza a qué se deba esto, pero es una de varias cosas, incluyendo una infección masiva, dislocación traumática o alguna enfermedad infecciosa. Y alguna de estas pudo haber ocasionado la destrucción casi total de la pelvis y cadera.
Este, por ejemplo, tiene la enfermedad de treponema, mejor conocida como sífilis, hoyos o pinta. Más probable que sea Jos. Puede haber tuberculosis y tenemos cáncer en varias descripciones, posibles casos de mieloma múltiple, osteomas y posibles carcinomas. Son hallazgos muy inusuales en cualquier parte y encontrar todas estas afecciones en un mismo lugar es muy sorprendente. Lawrence también encontró huellas de enfermedades incurables en niños, como este bebé que murió a los 2 meses de edad. Este es el peor caso de fracturas que he visto en un bebé, definitivamente. Aquí están los 2 huesos del antebrazo. Aquí, justamente, pueden apreciar que está el radio y aquí está el otro. Como ven, el hueso está cubierto por lo que parece ser tejido de hueso muerto, lo que significa que este bebé básicamente estaba cubierto de infecciones y que murió después de unas semanas de extrema agonía y sufrimiento. Es muy probable que el niño fuera traído aquí por sus padres en un intento desesperado por curarlo. Así que tenemos todas las razones necesarias para pensar y deducir que aquí había algún tipo de Dios sanador. La esperanza de una cura milagrosa fue lo que impulsó a los peregrinos a ir a Pachacamac. Esto es rígido, ¿no? Cusi Colonna Petri, médico de nuestro equipo, contribuyó con otro hallazgo. Restauró una serie de objetos que encontramos en una excavación. Son ofrendas para el dios Pachacamac. Me di cuenta que estos peregrinos venían de muy lejos, mucho más de lo que imaginaba. Esto fue encontrado este año. Creemos que es parte de un tocado, un elemento triangular, que estaba a ambos lados. No es una corona o algo que se coloca en la cabeza, ya que es plano. Las plumas no provienen de un ave de la costa central, porque estas aves tienen plumas menos coloridas. Estas vienen del Amazonas. Es probable que vengan del Amazonas peruano, pero también podrían ser de Brasil o de Uruguay. El Amazonas está ubicado a más de 1,000 kilómetros al noreste de Pachacamac. Es un viaje largo y peligroso para llegar hasta aquí. Encontramos otras ofrendas que confirman que estos peregrinos no fueron casos aislados. Esta es otra pieza de plumas. Es una pieza multicolor de plumas amarillas y azul turquesa, muy pequeñas y delgadas. Estas plumas con estos colores brillantes son sin duda del Amazonas. Como estas plumas amarillas de aquí que son más pequeñas y no están cosidas, sino clavadas en una tela de algodón en el fondo. Es excepcional. Identificamos los orígenes de otras ofrendas. Por ejemplo, esta tela viene de la región del Cusco, a más de 1,500 kilómetros al sur. Esta viene de la región de Lambayaqui, en la costa norte de Perú. Al igual que este objeto precioso y frágil, una figura pequeña extraordinaria hecha de una aleación de cobre y plata. Esto me ayudó a entender que la peregrinación a Pachacamac era comparable en algunos aspectos con lo que es hoy Lourdes. Con la esperanza de una cura, los peregrinos acudían en masa desde todos los rincones de los Andes. El aura de este dios era enorme y hacía eco a través de miles de kilómetros, atrayendo a grandes multitudes a esta ciudad sagrada. Una vez que llegaban a las puertas de la ciudad, el viaje de los peregrinos estaba lejos de culminar. En el lugar, arqueólogos peruanos acaban de terminar de excavar un vestigio que evidencia esto de forma dramática. Es la inmensa calle que atraviesa la ciudad de un extremo a otro.
La calle de norte a sur es uno de los vestigios más impresionantes de Pachacámac. Fueron necesarias muchas campañas de excavación y varios equipos para descubrirla por completo, al menos esta parte que lleva al corazón del yacimiento. Y si vemos hacia atrás, podemos ver que fue aún más larga, ya que la entrada del tercer recinto hoy parece ser un vasto desierto. Pero en realidad es un lugar arqueológico. Los peregrinos que pasaban por esta puerta entraban al tercer recinto, hasta el conjunto monumental y al acceso del templo del oráculo. Se estima que esta vía medía hasta unos 800 metros de largo. Esta gran calle existía mucho antes de los incas. Está compuesta por diferentes edificaciones ubicadas a lo largo que se construyeron en diferentes épocas. En la época inca, el centro toma una importancia imperial y ellos decidieron formalizar por completo esta calle y hacer una especie de inmenso corredor donde el tránsito estaba controlado a la perfección. No podemos ver qué pasa a cada lado y esta gran calle nos lleva al recinto sagrado. Según los conquistadores, los peregrinos debían esperar 3 semanas para poder usar esta vía. Un camino obligatorio, bordeado por altos muros de piedra bloqueando la vista, que conduce a la Plaza de los Peregrinos. Hace algunos años, participé en la excavación de esta inmensa plaza, tan grande como 7 campos de fútbol. Ahora estamos caminando en una galería que estaba sostenida por columnas y ahora está protegida por estos muros modernos. Para evitar el riesgo de deterioro, son de adobe como el resto del lugar. Según los conquistadores, al final de esta larga trayectoria, los peregrinos llegaban a este lugar y se quedaban por 1 año en Pachacámac, antes de hacer sus peticiones a los sacerdotes que consultarían el oráculo en el templo. El templo pintado también fue excavado. Creamos este modelo virtual. Estaba cubierto con figuras humanas, peces y aves. Por desgracia, luego de su descubrimiento, estas pinturas se dañaron con el tiempo. Este templo albergaba un ídolo de madera, respetado como temido, el dios Pachacámac. Este ídolo de más de 2 metros de alto fue encontrado a principios del siglo XX. Ahora se exhibe en el museo. Durante el Imperio Inca, nadie tenía permitido verlo a los ojos. La cripta del dios estaba aquí, la que contenía la figura de Pachacámac, el dios oráculo. Pero los peregrinos no podían entrar. Eran los sacerdotes, que habían ingerido plantas alucinógenas, quienes entraban a la cripta de espaldas y le hacían preguntas al dios. Luego estos salían con las respuestas. ¿Mi hijo sanará? ¿Por qué se incendió mi aldea? ¿Ganaremos la guerra? Todo esto indica que el culto era muy estricto y controlado, y atestigua la inmensa santidad que rodeaba al ídolo de Pachacámac. ¿Cómo explicar esta ciudad sagrada? ¿Esta Lourdes hispana fue abandonada de pronto en la mitad del siglo XVI? Encontré la respuesta durante mis últimas excavaciones. Esto ya no es paja, ¿no? Eso es algo de tierra. Durante 2 años, con la ayuda de mi amigo Milton Luchan, codirector del programa, revisamos esta edificación. Un probable templo secundario que acogía a los peregrinos.
Habíamos visto que habían pinturas en los muros, ¿no?, laterales de este cuadrangular, entonces dijimos, esto debe ser algo muy especial, es un edificio que tiene unas características muy particulares, entonces daremos inicio a una excavación que nos va a dar mucha sorpresa, dijimos, ¿no? Y fue así, porque cuando empezamos nuestras excavaciones, específicamente empezamos por el recinto 3, y es donde empezamos a encontrar las primeras evidencias de cosas que nos llamaron la atención. Descubrimos un piso cubierto de ofrendas. Todas estaban rotas de forma metódica, lo cual es muy sorprendente. Cerámicas o espóndilos, esos moluscos valiosos de las aguas cálidas de Ecuador. Eran en total 100 objetos que databan de la época del fin del período Inca. En 20 años de excavaciones en Pachacamac, nunca había encontrado tantas en un mismo lugar. El estudio estratigráfico reveló que estas ofrendas habían sido destruidas en un solo evento. ¿Qué ocurrió aquí? Llevamos los objetos a la casa de excavación para tratar de descifrarlos. Una vez en el laboratorio, los conservacionistas se pusieron a trabajar. Pronto notamos que los diferentes fragmentos podían ser armados de nuevo, construirlos por completo. Lo más interesante era que no fueron encontrados en la misma área, sino en diferentes habitaciones y pasillos del edificio. Por lo tanto, habían sido destruidos de forma deliberada. Esto se puede ver en este modelo arquitectónico. También en este poncho, cuyas plumas fueron arrancadas. Muchas plumas aisladas se encontraron en el edificio. Por lo tanto, habían sido destruidos de forma deliberada y regados. También puede apreciarse en esta hermosa copa de madera y concha colocada con discos de concha de tortuga, y muchos de ellos fueron encontrados en la edificación. Esto indica una gran ceremonia de abandono, durante la cual rompieron cada objeto en el edificio, los rasgaron y lanzaron sus fragmentos en diferentes zonas antes de destruirlo. Hasta ahora, nadie ha encontrado jamás huellas de una ceremonia de abandono de esta magnitud en el mundo andino. Para entender el porqué, debemos volver a los días más oscuros de la historia inca. En el siglo XVI, los conquistadores españoles llegaron a Perú. Estos caudillos militares evangelizaron a la población a la fuerza. Saquearon sus templos y santuarios considerados heréticos. El lugar sagrado de Pachacamac fue uno de sus primeros objetivos. Los españoles llegaron a Pachacamac a finales de enero de 1533. Su objetivo era encontrar oro. Se dirigieron directo a la cripta del ídolo, saquearon todos los tesoros que encontraron, sacaron al ídolo frente a la multitud de incas y peregrinos en la plaza y lo destruyeron. Debemos entender el cataclismo increíble que esto sería. Un ídolo que nadie podía ver, un dios que podía estremecer la tierra. ¿Y qué ocurrió? Nada. Pensaron que el dios había perdido su poder y se dieron cuenta que todo había acabado para ellos. Una página de la historia había pasado, así que ocultaron todo y destruyeron los restos de sus edificios rituales. El dios Pachacamac ya no protegía a los incas. Para mí, esta ceremonia de abandono era un grito de desesperación. Su mundo colapsaba. Y en vez de dejar que los conquistadores aniquilaran su culto sagrado, los sacerdotes incas prefirieron destruirlo ellos mismos. Esto es lo que se puede deducir con certeza luego de 20 años de investigación en Pachacamac. Esta es una de las mejores vistas de Pachacamac, o de sus ruinas. Debido a la llegada de los españoles, el lugar fue abandonado con rapidez, y hay una poca evidencia de ocupación colonial. Y todo volvió a la arena, al desierto, a la ruina. Los peregrinos que acudían en masa ya no vendrían. Depende de mí. Mientras viajo 10.000 kilómetros ida y vuelta cada año,
encontrar las respuestas a sus preguntas. Tal vez yo también tenga algo que compartir con ellos.